Consumado es. Esta es la palabra que utilizó Jesús al decir que ya había terminado la obra para la cual vino a esta tierra. Esta palabra tetelesté se utilizaba en varias ocasiones. Una de ellas era cuando la deuda se pagaba totalmente. Jesús consumó la obra redentora del Cristo en la cruz y con su resurrección. Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, y Cristo es una palabra griega que también significa ungido. Dios prometió a su ungido en Génesis 3:15. Él era el único que podía resolver el problema gravísimo que tiene todo ser humano desde que nace. En Génesis 3:15, Dios promete que viene la simiente de la mujer a pisar la cabeza de la serpiente que es Satanás. Aquí podemos ver cómo está mostrando que viene su ungido a cumplir el oficio de rey, porque solo el rey perfecto y verdadero puede destruir al enemigo espiritual que tiene todo ser humano. Si revisamos Isaías 53, versículo del 5 al 6, podemos encontrar al profeta anunciando al sumo sacerdote eterno de Dios, aquel que va a solucionar el problema del pecado y la muerte, porque él va a ser herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sería sobre él, y por su llaga, que es su muerte, nosotros seríamos curados. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí podemos ver cómo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, prometió al perfecto sumo sacerdote que resolvería de una vez y para siempre el problema del pecado. En Isaías 7:14 también encontramos cómo, inspirado por el Espíritu Santo, el profeta nos habla que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es decir, aquí está anunciando al profeta perfecto de Dios, que no es uno que solo va a mostrar un camino por un tiempo, que va a anunciar algo por un tiempo, como los antiguos, sino que es el mismo camino, que su carne iba a ser partida y ahora habría entrada al lugar santísimo. Jesús es el ungido de Dios, el prometido por Dios en Génesis 3:15. Él es el perfecto rey que venció a ese enemigo espiritual, Satanás, y a las tinieblas. En Hebreos 2:14 nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Cómo? Se hizo carne y sangre. Y de esa manera, a través de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En Hebreos 9, versículo 12, nos muestra cómo Él es el perfecto sumo sacerdote que ya no presentó sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que fue su propia sangre la que derramó, su propia sangre justa, su sangre que no tiene pecado, y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, donde obtuvo eterna redención, eterna salvación. Él es el Cordero Santo de Dios, aquel que quitó el pecado del mundo. En Hebreos 10, versículo del 19 al 20, podemos encontrar cómo es Jesús, el perfecto profeta de Dios, quien terminó con el problema de la separación que existe entre el ser humano y Dios. Por eso dice que ahora hay libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, hay reconciliación del ser humano para con Dios, pero es solo a través de la sangre de Jesús, quien es el Mesías de Dios, porque Él dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? Es su propia carne que fue partida. Recuerda que en el lugar santísimo, en el tabernáculo, había un velo que no cualquiera podía pasar. No había una entrada, no había un acceso libre, sino que el sumo sacerdote nada más entraba una vez cada año y entraba por los costados.
pero nadie más podía entrar. Pero ahora, a través de la sangre y la carne de Jesús, quien es el Cristo, quien cumplió allí la obra redentora del Cristo, ahora hay entrada al lugar santísimo, ahora hay reconciliación para con Dios, pero es solo a través de Él. Por eso que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el camino y aquel que no esté en Él seguirá perdido. Él es la verdad y aquel que no esté en Él seguirá en el mentiroso, engañado por el padre de mentiras. Y Él es la vida. Todo aquel que no esté en Él seguirá en una condición de muerte, muertos en delitos y en pecados. Pero en la cruz y en la resurrección, Jesús resolvió el problema fundamental de todo ser humano, porque nos dice en Colosenses 2, del 12 al 15, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, y anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál acta? Condenación, que nos era contraria, quitándola de en medio, y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El consumado de la cruz, esta obra redentora, Jesús la realizó una sola vez, y fue perfecta y eterna. En Primera de Juan 5, versículo 1, nos habla de que toda persona que crea que Jesús es el Cristo que resolvió, que vino a consumar la obra redentora en la cruz y en la resurrección, esa persona es nacida de Dios, y esa persona tiene la fe que vence al mundo. La persona que ha nacido de Dios a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No anda por las añadiduras, sino que busca primeramente su reino. Juan capítulo 5, versículo 24 nos habla que aquella persona que cree que Jesús es el Mesías de Dios tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Emmanuel se cumplió en Jesús el Cristo. Nada es un problema para aquel que ha creído que todo fue consumado por Jesús, como el Cristo en la cruz y en la resurrección. No es una libertad para pecar, todo lo contrario. Aquel que ha creído en Jesús como el Cristo es nacido de Dios y vive para su regreso, preparando la evangelización del mundo, porque esto es lo que tiene que ocurrir para que Jesús, el Mesías, regrese por segunda vez. Juan capítulo 9, versículo 22, habla de que algunas personas que creyeron que Jesús era el Mesías incluso fueron expulsadas de la sinagoga. En Hechos 4, 32 nos habla que ellos tenían todas las cosas en común, que era lo común que ellos tenían, su fe. Ellos habían creído que Jesús era el Mesías que Dios había prometido. Por eso en Hechos 5, 41, el hecho de padecer afrenta, el hecho de ser golpeados, ellos no era un problema, no era algo complicado, sino más bien se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Vemos otro ejemplo en Hechos 5 del 59 al 60, donde encontramos a Esteban que estaba siendo apiedrado por su nombre, y él dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El propósito de las Escrituras es que el ser humano pueda creer permanentemente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque esta verdad es lo que le dará vida por el poder de su nombre. Con esta vida puede dar vida a otros. Esto es el evangelismo. Y así, de esta manera, con el evangelio que nos habla la Biblia y con el evangelismo que Jesús nos enseñó, se puede cumplir la evangelización del mundo, que es lo que tiene que ocurrir para que Jesús el Cristo regrese por segunda vez.